primera conferencia. Acá, en este momento comenzamos nuestra querida grabación. I am going to change by whiteboard. Entonces, muy buenos días. Que nos vaya maravillosamente en esta jornada por web conference. Es un recurso válido, muy interesante para los compañeros de los jueves que vienen cada 15 días. Nos está hablando de Miguel. Hola, bienvenidos todos. Podemos saber como dos, tres compañeros que les da dificultad los jueves. Sin embargo, dos me habían reportado ayer que les parecía muy bien la jornada de hoy, porque les permitía trabajar un rato y además irse desplazando hacia su lugar de trabajo. Me parece positivo el detalle. Bien, de todas maneras, por aquí se nos está conectando Kevin. En ese momentico tenemos un integrante más. Nos damos la bienvenida de nuevo, todos cuatro, con la esperanza de que Sebastián aparezca, que Alexander, hombre, que se asiste básicamente los martes, que lo juegan no hace mucho. Y el compañero Pequi, que viene cada 3 semanas. Esperemos que de pronto nos haya leído y se reporte en el día de hoy. Bien, si alguien tiene ese momentico, pues ya de escribirle a compañero Kevin. Vamos a poner tiempo, no lo veo. Voy a admitir, no sé si porque porque la Aquí dificultad. ando, profe. Sí, bueno, bienvenido Kelvin, no me alegra. ¿Cómo está, mijo? Bien, 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 mi profe. Bueno, eso me alegra mucho. Bienvenido a estos reinos y que lo disfrutemos. Entonces, antes que se me olvide, porque de pronto que me tenga que ir, les voy a mandar el enlace, y pues ya mismito el enlace que nos permite registrar. Ya está aquí el segundo acá. Physical Waves. Listo. Este enlace lo vamos a llenar ahorita a las 7:30. Si logramos estar todos hasta esa hora, maravilloso. Supuesto caso de que no alcance, tomas, vamos a la asesoría que hicimos el martes, que no pudimos registrarla, la vamos a registrar hoy. Entonces espero que ahorita a las 7:30 aproximadamente, incluso para antes de que se vayan, la llenamos para que nos quede la constancia de que estamos haciendo este tipo de trabajos. Para mí es importante que la universidad abra algunos espacios. De todas maneras, yo estaba viéndoles un espacio, hoy nos quedado los martes, de 8:30 a 9. Si alguien de pronto puede en semana, los miércoles, de 3:30 a 4, o de 5:30 a 6, o de 7:30 a 8 de la noche, también lo recibo. Porque tengan esos horarios ahí posibles. De hecho, voy a colocar este espacio por acá, voy a poner acá asesorías. Esas asesorías ahorita que son voluntarias. Hay un primer espacio que es los martes de 7:30 a 8. Los que puedan los miércoles, hay un espacio posible de las 15:30 a las 4. También lo podía hacer porque lo que está tan, la pusieron porque está tan desgastado. Ya le pusimos tinta. Listo.
También lo podemos hacer de las 19:30 y a las 17 también. Y a las 17:30. Si me toca ponerle tintas graves. Vamos a esta tinta que tengo. Listo. Muy bien. Entonces ahí tenemos un espacio de asesorías y les recuerdo lo que hemos estado haciendo estos días. Hemos culminado con mucho éxito y mucha emoción un capítulo que vimos en grado 11, que se llamaba Movimiento Armónico Simple. Les hago un recuento muy cortico. Ya hicimos un repaso importante en clase esta semana. Entonces vimos que primero que todo es un movimiento rectilíneo y es periódico. Son dos ideas básicas de este movimiento. ¿Qué significa que sea rectilíneo? Pero alguien está tratando de entrar, ¿no? O menos, espera un segundito ahí. Y se comunican que hubo un muchacho que estaba intentando entrar. No, fue yo, profe, del celular que se me entró solito. No estoy en Oh, el computador, se me entró. Disculpe. perfecto, perfecto. Tanto espíritu hablando del mismo, perfecto. Recuerde que cuando hablábamos del péndulo, les decíamos que si el péndulo hace un recorrido así muy grande y se vuelve, es periódico, pero no es armónico simple. Para que sea armónico simple, debe ser un ángulo muy pequeño. Ya lo hemos marcado. Esos ángulos que son muy pequeños, así que mirándolos, se ve rectilíneo aquí. Entonces aquí está el vaivén. Debe cumplir la famosa relación de Gauss, que es una relación empírica. Esa relación empírica nos dice que para ángulos pequeños, el seno es cachi, igual a la tangente del ángulo y cachi igual al ángulo, siempre y cuando esté expresado en radiano. Entonces vimos que si el caso era, por ejemplo, 2 grados, hay una regla que donde decíamos, si 180 es pi, 2 ¿cuánto será? Entonces será 2, por ejemplo, por pi sobre 180 grados. Que este valor debe ser prácticamente lo mismo que buscar en sus máquinas cuánto es el seno de 2 grados o cuánto es la tangente de 2 grados. Es decir, el ángulo es teóricamente menos de 13 grados. Entonces, esta relación se cumple maravillosamente. Con esa condición, entonces, entramos a estudiar lo que nosotros llamamos la ecuación general del movimiento armónico siempre que x igual a coseno de omega t más una fase. Digamos que acá, esto lo hicimos pensando que el próximo trabajo van a ser ondas. De las ondas tienen cierta característica de formas armónicas, que son senos y cosenos. Y la palabra armónico, la menciono acá, es un término que ni siquiera es moderno. La palabra armónico fue una creación del grupo de los pitagóricos. Los pitagóricos buscaban las relaciones, primero que todo, la palabra mágica que es áureas. Esos tipos de relaciones eran áureas, son todos los que cumplen esta propiedad especial que corresponde al teorema de Pitágoras. Por ejemplo, los números 3, 4 y 5 son áureos, porque 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es 5 al cuadrado. No son los únicos. Por ejemplo, 5, 12 y 13 también son áureos. ¿Por qué son áureos? Que 5 al cuadrado más 12 al cuadrado son iguales a 13 al cuadrado. Y así puede contar muchos. Por ejemplo, 6, 8, 10 son números áureos. 6 al cuadrado más 8 al cuadrado es 10 al cuadrado. Entonces ya digamos así, ya usted puede sentarse con la ayuda de un ordenador a buscar triplejas que cumplan esa propiedad. Hoy en día pues es muy fácil porque yo puedo disponer de la función haga para, todos los que son programadores, la función haga para, o el while, o el do, que nos permiten generar ciclos. Yo puedo generar un ciclo dejando uno, números 7, hacer un ciclo para que
Mira qué número me compran eso. Pitágoras se encargó con eso y además descubrió lo que ya en la sala anterior. Y por ejemplo le decimos a Kelvin que hable y que en especial se dedique a cantar. Vamos a poner a Kevin que va a cantar la nota do. Entonces va a cantar su do, Profe, pero yo va a no cantar canto. Miguel. ¿Y qué va a ocurrir? Que ya conocemos, ya en las clases que hemos estado, todos conocemos la voz de Kelvin y conocemos la voz de Manuel. Entonces cerramos los ojos y decimos, no, ese es Manuel, ese es Kelvin. No necesitamos siquiera saberlo, porque ya después de varios días hemos aprendido a distinguir el instrumento que él tiene, que es precisamente su voz. ¿Qué diferencia el mismo do de Kelvin y el mismo do de Manuel, del número de armónicos? Entonces, cuando ponemos la voz de él en un espectrógrafo, vamos a observar que la voz de Kevin, por ejemplo, para hacerlo más rápido, es este y este, o sea, dos senos, dos cosenos. Y le decimos a Manuel que cante, entonces la voz de Manuel, por ejemplo, apareció este otro, y por ejemplo una señal. ¿Ya? Entonces aquí tenemos dos armónicos, o sea, dos formas cosenoidales o senoidales, y aquí aparecen para el mismo do tres formas senoidales o cosenoidales. Son los armónicos. Este es el secreto de un teorema que vamos a mencionar más adelante, que se llama el teorema de Fourier. Entonces, observen que son detalles muy importantes, que incluso ya forman parte de la tecnología. Hoy en día, con las series de Fourier, uno puede reconstruir cualquier señal y ya puede colocar el número armónico que quiera. Ahorita se puede simular, por decir algo, en, en un labio, por ejemplo, por un paquete de matemáticos, puede reconstruir cuantos armónicos quiera, o usted mismo lo puede hacer. La mezcla de varias señales nos va a permitir reconstruir, o sea, cualquier señal. En primero que sea periódica. En caso de que no lo sea, pues usted puede perfectamente, digamos, si usted tiene por allá algo que se vuelve así, pero que es periódico. Esto se puede expresar como una sumatoria de senos y cosenos. Senos y cosenos. ¿Con qué condiciones? Para que sean armónicos, que tienen distintas amplitudes. Cada amplitud es más pequeña, pero lo más importante es que todas las frecuencias son múltiplos y una frecuencia fundamental. Este es un descubrimiento maravilloso. Por ejemplo, la primera frecuencia, pongamos 7 Hz. Entonces, vamos a observar que la primera será 7, la segunda será 14, el segundo armónico, el otro será 21, 28. No habrá forma de que el primero sea 7, el otro 10 y el otro 14, no. Siempre serán múltiplos. Eso es lo maravilloso. Entonces, este tipo de aparatos se puede hacer a través de muchos simuladores. Hoy en día, yo tengo incluso una anécdota. Cuando aquí en Colombia fue famoso el caso del diputado Cifredo López. Fue cuando la guerrilla en Cali secuestró a todos los de la Duma y al cabo del tiempo los mataron a todos. No recuerdo mucho las circunstancias, pero quedó vivo Cifredo. Todo el mundo habló de los nexos que tenía el hombre con la guerrilla. Y cuando ya volvió a la civilización, fue acusado y detenido. Él siempre alegó que era inocente. Su caso fue denunciado ante la Corte Interamericana. Su voz fue mandada ante los expertos internacionales. Y después de un análisis riguroso, los americanos mostraron que la voz que estaba presente en ese audio que se tenía no era el mismo instrumento bucal de Cifredo, correspondía a un distinto número de armónicos. Eso es maravilloso. O sea, ahí vemos la importancia que tiene este tipo de términos, que repito, no fue creado en la modernidad, sino que fue creado, o más bien descubierto por Pitágoras desde épocas inmemoriales. Desde que Pitágoras, pues, se carga mucho por los números, casi que le da la esencia del universo a los números y logra que desde la antigüedad se piense que los astros se mueven en formas circulares y que además de ser circulares, cada planeta tiene su música. Y precisamente eso fue de los grandes problemas que tuvo la ciencia
porque digamos que fue un dogma reconocido por el poder, y el poder era la iglesia. Y cuando ya Kepler empezó a analizar, basado en los trabajos de Tycho Brahe, decía, no, 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 esto no tiene forma. Aquí no hay forma de que estas órbitas sean circulares. Por más que intentaba machetear, y decía, no, 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 es inútil. Todo eso corresponde a formas elípticas. Y la música, pues todavía no lo han encontrado. Veremos ahorita si de pronto el vallenato logra dilucidar algo. Pero garantizado es de que los armónicos, el número de armónicos, es lo que caracteriza la voz de Miguel, de Manuel, de Daniel. Eso es un detalle muy importante. Cada uno de nosotros maneja un instrumento y ese instrumento es propio. O sea, ya nació con Manuel, ya nació con Daniel, nació con Miguel, con Kelvin, con Juan, etcétera. Muy bien. Entonces, los osciladores armónicos tienen esa propiedad. Ahí les estoy escribiendo un articulito que los comparto aquí al martes, un documento que es como un repaso de todo lo anterior y una, un aporte a los números complejos de unas notas que escribí para el curso de electrónica hace unos días. Entonces se los voy a compartir con ejemplos prácticos y voy a agregarle parte de lo que vimos en la última charla. En la última charla estuvimos hablando de oscilaciones forzadas y oscilaciones amortiguadas. Esta charla yo se la mando más tarde para que no se preocupen. La grabación ya la estoy haciendo con yo y mi papá. Entonces, en la charla anterior estuvimos hablando de oscilaciones de dos estilos. Uno, amortiguadas. Y la otra, oscilaciones forzadas. ¿Qué hacemos las amortiguadas? Pues simplemente, cuando hablamos de amortiguamiento, hablamos que hay una fuerza en el sistema que corresponde a medios elásticos, que es menos kx. Y además tenemos una fuerza de la forma lambda veces velocidad. Lambda es un número, k es un número. En los resortes hablamos de la constante elástica. Aquí hablamos de un factor de amortiguamiento, porque sabemos que en el mundo real existe la fricción con el aire, existe la fricción con el piso, existe la fricción entre la madera y el piso, existe la fricción con el agua, etcétera. De hecho, estos trabajos iniciales corresponden a estudios de amortiguamiento en líquidos. Los científicos empezaron Profe, y el a... tema del punto de equilibrio, ¿Cómo? Listo. lo del punto de equilibrio, Muy bien. Cuando el punto de equilibrio corresponde básicamente a cada que tenemos una oscilación, digamos, aquí es el exagero, solamente para favorecer a esto. Esto iría de un lado a otro y el otro al uno. Sería el oscilador armónico. Pero ¿qué ocurre? Que en forma natural hay un factor de amortiguamiento con el aire. Entonces los cuerpos van a hacer ir, volver. Durante un rato, prácticamente hasta de fricción se sostiene. Pero ya mucho rato esto va a comenzar a ser cada vez más lento hasta que al final se amortigua, se detiene. O sea, empiezan las amplitudes, digamos, a ver de este estilo. Grandes, 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 va llegando a esto. Si uno las mira técnicamente, va llegando a formas de este estilo. Corresponde al documento que estudiamos en la charla anterior. Tenemos un efecto de una envolvente que va haciendo así, hasta que se desaparece, hasta que se desaparece. Y aquí tendríamos, por ejemplo, una forma senoidal o cosenoidal de amplitud cada vez más reducida, hasta que al final se tiene. Esto corresponde a las formas amplitud original por E a la menos gallinazo T. Solamente la amplitud, porque la amplitud va disminuyendo de forma exponencial y lentamente, eso no es ahí mismo. Aquí va a depender de qué amortiguamiento tiene esto. O sea, cómo es la fricción, cómo es, por ejemplo, la masa del cuerpo. Entonces, estas definiciones, estas constantes, las tenemos definidas en el documento de la charla anterior.
¿Qué pasa? ¿Qué hago yo para contrarrestar esto? El mundo práctico, pues todos sabemos. Si yo quiero que esto no se detenga, pues simplemente a esta fuerza total anterior, le agrego una fuerza externa por medio de un mecanismo periódico, que puede ser, por ejemplo, una cuerda, un sistema eléctrico, que digamos que sea de la forma, por ejemplo, una amplitud por el coseno de una frecuencia, va a llamarla su F por T. Esta frecuencia no necesariamente tiene que ser la misma frecuencia externa. Ahí es con la forzada, ¿cierto? Exactamente, estas son las forzadas, muy bien. Entonces, ¿por qué se hace esto? Hombre, porque en el mundo práctico tenemos fricción. Es todo mecanismo, incluso históricamente, el reloj más conocido que existió en la humanidad fue el reloj de cuerda. Ustedes miren, por ejemplo, el famoso cucú que tenemos en nuestras casas, es un reloj de péndulo, que la gente no lo tiene siquiera por medir el tiempo, por decir, bueno, los jueves hay que madrugar las clases bereniciacas a las 6:01. Allá vamos a reunir todos los él, Manuel, Daniel, Miguel, Kelvinel y Juanel. No, lo hacemos por un factor de arte. Estos, así como las vitrolas en una sala. Entonces es muy hermoso. Entonces estos relojes cucú, de cuerda, de péndulo, son muy bacanos, pero son prácticamente parte de la historia. Y hoy día pues ya tenemos medios electrónicos que se nos van a atrasar. Y luego estudiamos la palabra resonancia. De la palabra resonancia, aprovechamos que hubo consulta muy interesante en el grupo. Recordemos que un compañero nos leyó y me estimuló un trabajo que se llama resonancia magnética nuclear. Que ese es precisamente el trabajo más importante que tiene la medicina. Y yo pienso que la ingeniería electrónica para la humanidad, la calidad de vida que tenemos juega mucho con esto. Hay muchos males que no hay forma de que sean detectados a través de ultrasonidos o que sean detectados a través de una radiografía. No, tenemos casos muy complejos, como es el caso, por ejemplo, nervios entre vértebras, que solamente el resonador magnético permite hacer. Cuando digo resonador, siempre tengo que decir Medellín, capital mundial de la salud. Medellín tiene mucho resonador. No, mira, aquí las clínicas grandes. Por ejemplo, existe el Instituto de Alta Tecnología Médica. Este instituto es pionero, yo diría que a nivel mundial. Ellos tienen grandes equipos, los equipos del orden de los dos técnicos, equipos médicos que le permiten a los especialistas descubrir en tajaditas, o sea, la medicina puede permitir tajaditas de cualquier músculo, de orden de los 2 milímetros. En caso de que no le dé, puede partirlo todavía a 1 milímetro. Y maneja cortes a lo largo, transversal o sagital. Esos cortes le permiten al médico para decir, bueno, aquí se rompió este nervio. Por ejemplo, que a Beremiciño le dieron muy duro, a Neymar le dieron muy duro. El resonador magnético es el que determina finalmente el grado de la lesión. Eso era imposible hace unos años. Digamos que cuando Pelé jugaba, que existía resonador, no existía. Y si habían algunos principios, pero no tenía la aplicación que se tiene ahora. Ahorita un tipo tiene un accidente de moto que es muy común y queda literalmente casi muerto. El resonador magnético es el que le dice al médico, este muchacho va a ser vegetal, este muchacho tiene posibilidades. Esto es maravilloso. ¿Por qué le hago tanta propaganda a esto? Bueno, primero, porque tenemos sistemas que están trabajando a 4 grados Kelvin, o sea, menos 269 grados centígrados. Desde que la temperatura absoluta, o sea, 0 grados Kelvin, aprovechamos que Kelvin nos acompaña hoy, 0 grados Kelvin es la menor temperatura que existe, que equivale a menos 273 grados centígrados. Ninguna máquina del mundo, ni nevera gigante, nada, no hay nada que permita llegar a esos extremos.
Eso es lo máximo que tenemos en tecnología en nuestro medio. Y es algo pues que es asombroso y vale la pena siempre mencionar. Entonces yo menciono Medellín como capital mundial de la salud. Listo. ¿Qué más mencionamos acá? Mencionamos un factor que es importante, es cómo funcionan las comunicaciones a través de las emisoras. Técnicamente, hablamos en el curso de dos factores. Un factor que se llama XL, que quiere decir reactancia inductiva, y otro factor que se llama reactancia capacitiva. Dentro del machetazo que hizo Steiner, el descubrimiento de los fasores, con su frase que aprovecho para que quede grabada, he descubierto una álgebra sencilla que nos permite llevar la corriente alterna a grandes distancias. He dicho. Entonces aquí él lograba mostrar que en la parte superior del plano complejo, estos son los imaginarios y estos son los reales, te logramos poner las reactancias inductivas. Y en la parte inferior, le vamos a colocar las capacitancias capacitivas. Y aquí poníamos la resistencia. O sea que en el mundo práctico, la impedancia que se mide en ohmios corresponde a una resistencia más cualquiera de los dos que gane por J. J es imaginario. ¿Cuál X gana? Hombre, depende, esta reactancia. Si hay más motor que capacitor, entonces el sistema es inductivo. Por ejemplo, nuestras empresas estaban con motores. Todos los motores del mundo generan reactancia inductiva. Necesitamos equilibrar. Ese equilibrio lo hacemos con bancos de capacitores. Entonces, si tengo para hacia arriba, por ejemplo, un 5J de bobinas, debo generar un menos 5J con reactancias, con capacitores, para que el sistema quede meramente resistivo. De hecho, el sistema perfecto a nivel industrial es yo tener que mi empresa trabaje toda de manera que fuera resistiva. En el mundo práctico hay máquinas, entonces tenemos especialistas en el SENA, formamos técnicos, formamos tecnólogos, ingenieros, que van comprendiendo el funcionamiento de la corriente alterna. ¿Qué significa que haya un desfase entre voltaje y corriente, por ejemplo? Bueno, Entonces, entonces cuando le corregimos el factor de potencia a un motor, entonces el sistema entra en resonancia. exacto, eso sería una forma de mirarlo, perfecto. Cuando logramos, y de hecho es lo que hace uno. Una empresa, hace un tiempo, y voy a hacer esa pregunta muy valiosa, cuando existen las empresas prestadoras de servicios públicos, esas empresas castigaban, miren la palabra, castigaban el elemento reactivo en una empresa. Entonces siempre había unas leyes, ya no existe, la ley ya se abolió, donde le exigían a la persona tener un factor de potencia superior a 0.86. ¿Recuerda cuál es el factor perfecto? O sea, un sistema perfecto es hacer que el voltaje y la corriente suban juntos y bajen juntos. El secreto del amor es esto, subir y bajar juntos. Esto es maravilloso. Esto indica que la fase es nula. Cuando la fase es nula, es como si entráramos en resonancia. De hecho, es resonancia en el mundo práctico. Cuando hay resonancia, se tiene el máximo valor de la corriente. Y ese máximo valor es precisamente lo que estimula la gran transferencia de energía. Esa palabra es mágica. Entonces, el mundo práctico, esa resonancia se da acá. Esa comparación, para no salirme de tema, corresponde entonces a una frecuencia natural por L y en magnitud es 1 sobre omega sub 0 por C. Y de ahí nos queda, haciéndolo a este ladito, que omega sub 0 será entonces la raíz cuadrada de 1 sobre LC. Y si esperamos frecuencia natural del sistema o frecuencia resonante, eso será 2pi por F, ¿cierto? O sea que eso será 1 sobre 2pi, raíz cuadrada de 1, LC. Esta fórmula es lo primero que aprendieron todos los tipos que estudiaron el famoso shortwave, las ondas cortas, que se convirtió en una rama de la ingeniería que escribo por acá, que es el espacio de los diezistas. Escribo acá, diezista. Si a alguien le gusta el tema, está
en Holanda, que son, creo que los holandeses son los genios de los resonadores. Ellos, digamos que socializaron esto a nivel mundial y se han dedicado, a pesar de ser un país más pequeño que el departamento de Antioquia, a desarrollar mucha electrónica. Y ellos son, la palabra diezismo corresponde a los que somos amantes de las ondas cortas. Ya aprovecho también para los que no estuvieron en esa clase, que la palabra onda corta es muy valiosa en el mundo actual. ¿Por qué es valiosa? Primero, porque el shortwave nos permite las emisoras de que voy a poner aquí para en lenguaje coloquial, las emisoras que vienen de lejos. Por ejemplo, Radio Universal, que es el gran emisor de esa emisora, de los van de los 30 metros aproximadamente. Entonces, cuando una emisora viene de otro continente, son ondas cortas, son frecuencias muy altas. Esas frecuencias muy altas, como lo discutimos en la charla anterior, ahí estuvimos hablando de la capa que reflejaba, que era la capa de Givisá y Berenice, que es precisamente la ionosfera. Entonces, de forma natural, las ondas cortas rebotan como si hubiera un satélite. ¿Esto qué efecto tiene? Como cuando no haya satélites y no haya más camino. Cuando dependemos solamente de esto, tenemos lo que se llama el fading. El fading es una forma electrónica donde la ionosfera no siempre conserva el mismo grosor. De acuerdo a si hay mucho frío o si hay mucho calor, puede ser más gruesa o menos gruesa. Entonces hace que la señal empiece. En este momento estamos transmitiendo con señales. De la señal tiene el fading que se va realimentando, sube de amplitud, disminuye, porque no haya control, depende de la mera capa de la ionosfera. Hoy en día, ¿cómo mejoramos eso? Bueno, tenemos la posibilidad de, en vez de tener esta ionosfera, podemos tener satélites. Un satélite normal está entre 37.000 y 47.000 kilómetros. Pero actualmente, es un dato importante, actualmente, voy a aprovechar este huequito acá, tenemos en esta órbita aquí externa muy grande, tenemos los satélites geoestacionarios. En nuestra cabeza tenemos varios de estos sistemas, que no son de nosotros, pero no tenemos control aéreo. Por ejemplo, Colombia, digamos que dice, bueno, podemos soportar una plataforma de 12 millas continental a través del mar, pero hacia arriba nosotros no tenemos tecnología para controlar un satélite a 40.000 kilómetros de altura. Aquí pueden haber satélites rusos, americanos, aprovechando la posición geográfica de Colombia, pero no tenemos nada que hacer. Un señor llamado Bill Gates y el vicepresidente de Estados Unidos, que es el parcero del alma, Al Gore, ellos hace tiempo venían estudiando y están trabajando con satélites de órbita baja, que son satélites en la banda de los 12.000 kilómetros de altura. Estos satélites comercialmente se han vuelto muy útiles y sobre todo muy necesarios, porque este tipo de tecnología permite que no haya eco electromagnético. Eso significa que cuando uno llamaba en los sistemas anteriores, uno, por ejemplo, un satélite estacionario. Entonces, Kelvin saluda y me dice, mami, y apenas el mami se va, aparece el eco, mami, 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 ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Porque estaba muy alto. Hoy en día ese eco se logró disminuir a menos de una décima de segundo. Eso lo vamos a estudiar cuando vamos a la parte acústica, la importancia que eso tiene. Entonces, actualmente hay una parte de grandes accionistas donde están Al Gore y Gates ofreciendo satélites de órbita baja. Eso es un negocio muy bueno. Algunos de ustedes tienen capacidad económica de montar un satélite a 9.000 kilómetros, 10.000, que tiene garantizado un mercado en televisión, en radio, por muchos años. Ojalá que lo puedan hacer. Listo. Hacemos un receso de 10 minutitos exactos, desayuno, tomen mi hilo, etcétera. Y volvemos, a ver, volvemos a las 6:50, de los 8 minutitos. ¿Cuándo